Tiempo entonces que el Señor hable a sus corazones. Estamos siguiendo la carta a los Efesios, una preciosa carta en la cual hemos venido aprendiendo, hemos venido despacito, capítulo por capítulo, versículo con versículo. Y quiero pedirle a la hermana Mari que me siga pasando las slides, que el puntero se me arruinó. Pásamelas. ¿Qué es lo que hemos visto? Vamos a hacer un recordatorio, no sin antes leer la parte esta. Si tiene la Biblia abierta, lo vamos a leer todos juntos. Si no, puede ver aquí usted en las pantallas. Dice de la siguiente manera: yo pues, hablando, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Luego dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Démosle gracias al Señor. Padre amado, gracias, Señor, por darnos vida este día. Y gracias, Señor, porque también nos has dado vida espiritual, la que los hace que nosotros tengamos este tiempo aquí en tu casa, como tu cuerpo, como la iglesia, Señor, los que los da y los pone ese deseo de alimentarlos con tu palabra, de dejar un tiempo, Señor, entre la semana y también el día domingo, para asistir a donde llamamos tu casa, Señor, y estar reunidos como la iglesia, para agradecerte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y para proclamar tu grandeza. Oh, Señor, muchas gracias también por la palabra, Señor, que tú nos has venido dando en todos estos días. Como siempre lo hacemos, Señor, te suplico que me ayudes, Señor. Yo soy un inútil, necesito de tu fuerza, de tu poder, de tu sabiduría, para poner el texto tal cual tú lo has puesto en tu palabra. Igualmente, Señor, abre el entendimiento a nuestros hermanos, Señor, dalos esa sabiduría de lo alto para poder comprender todas aquellas cosas que tú has hecho por nosotros y todas aquellas cosas, Señor, que tú demandas también de nosotros como iglesia en Cristo, Señor. Agradecemos y la iglesia dice amén. Le pido de favor que me pases otra slide, que es lo que hemos visto, 3 puntitos de esos pasajes. El domingo pasado vimos llamados a vivir conforme a la vocación. Si usted ha venido tomando apunte, que es bien importante que lo haga, de lo que hablamos es que después de que somos rescatados, después que la separación que había entre judíos y gentiles fue quitada, se hizo un solo cuerpo, a la cual se le llama la iglesia. De esas personas, el Señor los ha llamado, los ha puesto una vocación a vivir conforme a lo que el Señor ha hecho en nosotros. En otras palabras, la iglesia tiene que diferenciarse de cómo vive el mundo. No estoy diciendo con eso que nosotros los alejemos del mundo porque estamos en el mundo, no. Pero que para que el mundo conozca que hay alguien o algo trabajando en cada uno de nosotros, lo cual nos somos llamados la iglesia. Hablamos del que toma estudiar leyes y hablamos que de esa persona decidió estudiar leyes porque esa fue la vocación que él sintió, como los militares, y hablamos un poquito de eso. Nosotros también el Señor nos ha dado una vocación. ¿Y cuál es la vocación? De que como iglesia debemos de estar unidos. No sé si usted se acuerda de eso. Luego la segunda parte es llamados a qué iglesia, a dar fruto. Ahí los quedamos nosotros la semana pasada, por lo cual vamos a seguir esta tarde. Si nosotros, pasámela por favor, luego pasásela por favor. Si nosotros hemos entendido
que hemos sido llamados por el Señor. Pásala, por favor. Que el Señor, ahí está. Ahí vamos a empezar. Si nosotros hemos entendido, si nosotros decimos que somos creyentes, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces, si ustedes son los que Dios dice que somos, entonces pueden vivir como Dios dice que viven sus hijos en la tierra mientras son llevados al cielo. Voy a volver a repetir eso. Si usted y yo dice, yo soy creyente, si usted y yo, nosotros decimos que somos cristianos, entonces, si ustedes son lo que Dios dice que somos, entonces pueden vivir como Dios dice que viven sus hijos en la tierra mientras son llevados al cielo. ¿Entendemos esa parte, iglesia? Pásemela, por favor. Entonces, estamos en el punto número 2 y aparece una palabra que es muy conocida, que dice soportándonos. Leo para ustedes del versículo 1 de Efesios 4 para que entendamos de lo que se trata. Yo pues, dice el apóstol, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. O sea, los desvestimos del viejo hombre y los vestimos del nuevo hombre. Pero luego sigue el versículo 2 que dice de la siguiente manera: ¿cómo nosotros vivimos en unidad o cómo nosotros lo soportamos? Dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Estamos todos allí, iglesia? Déjenme entonces aclarar cuál es la palabra de la cual estamos hablando. Ahí la hermana ya la puso. La palabra en griego es anejomai, que significa, esta palabra también fue usada por Jesús. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es soportar? ¿O qué es soportarnos? ¿Por qué nosotros como iglesia lo primero que el Señor pide que nosotros estemos en unidad? Y para estar en unidad hay que soportarnos. Hoy vamos a conjugar los versos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pásamela, por favor. Mateo 17, Jesús dijo esta palabra. Resulta que le habían llevado, el padre le había llevado su hijo endemoniado y se lo había llevado a los apóstoles, y los apóstoles estaban como confundidos, perdidos, y llegaron donde Jesús y Jesús les dijo esto a ellos. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y cuál es la última frase, iglesia? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego pidió traerlo acá. ¿De qué se trata eso? Esta palabra está dividida en dos. La primera es la que hablamos una parte del domingo pasado, que nosotros debemos de soportarlo porque como personas caídas estamos en un proceso de santificación, pero mientras ese proceso de santificación sea completado, cuando seamos llevados a la gloria, siempre vamos a tener pecado, siempre vamos a fallar al blanco, siempre vamos a meterlos en problemas. Pero el punto número 2 de la palabra soportados quiere decir en el sentido espiritual que como iglesia nadie, si tú eres creyente, no estás exento de soportarlos los unos a los otros. ¿En qué sentido? Creo que aquí si preguntáramos cuánto tiene usted de ser creyente, uno puede decir 20 años, 15 años, 12 años, o alguien puede decir a partir de la semana que pasó. Pues todos estamos llamados a soportarlos. ¿Y qué lo vamos a soportar? La inmadurez espiritual. ¿Qué es lo que lo vamos a soportar? Las debilidades. ¿Qué es lo que lo vamos a soportar? Las inseguridades. Es como cuando nosotros
cargamos algo. Aquí hay muchos hermanos que traen una mochila, un backpack. ¿Y sabe qué hacen ellos? Agarran su mochila, se la ponen al hombro y caminan con ella. ¿Me estoy dando a entender qué significa eso? Amados, es bien importante de lo que se trata esta palabra, porque lo que quiere decir es que nosotros como personas imperfectas muchas veces dañamos el corazón del hermano, de la hermana, del esposo o de la esposa, y tenemos como iglesia aprender a soportar. En otras palabras, bien podríamos mandar a hacer una camisa que dijera: ando buscando alguien que me soporte, o busco soportadores. Si yo te preguntara a ti, tú hablas primero de la casa, yo le preguntara a tus hijos, o a tu esposo o a tu esposa, ¿da gusto vivir contigo? ¿O te sientes incómodo alguna vez? ¿Cómo está nuestra tolerancia? Porque cuando hablamos que el Espíritu de Dios llegó a la vida del creyente, Él ya los dotó, Él ya los capacitó. O sea, nosotros no podemos decir: Señor, dame más fe, porque el Señor ya dio fe. Señor, no puede, dame amor, el Señor ya dio amor. El Señor ya dio dominio propio, el Señor ya dio templanza, el Señor ya dio paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el Señor lo que quiere es ver una iglesia como unida, y una de las formas de estar unidos, ¿cuál es? Soportándonos. ¿Estamos entendiendo esa diferencia? Cada uno de los que estamos acá tenemos una forma de vida, un carácter, un estudio, una economía diferente. Y muchas veces explotamos. Unos dicen: somos de mecha corta. ¿Cómo debe ser la iglesia? Debemos de aprender a soportarlos. Es como si usted carga a una persona, y esa persona usted la va cargando y todavía va quejándose. Es que qué barbaridad, mire, me carga de lado. Debería de tener algo para agarrarme. Y usted todavía lo va: mijito, venite, vamos. ¿Cómo está su paciencia? ¿Sabe cómo decía el chavo? Usted sabe. Es que no me tienen paciencia. Y me voy a adelantar un poquito, y yo te voy a decir por qué el Señor pide eso de nosotros. Primero, porque somos sus hijos. Segundo, porque estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Él. Y el tercero, el más importante, porque Dios los ha soportado y los sigue soportando a usted y a mí. Hello. Ay, pastor, usted no sabe lo que me ha hecho. Es más grande lo que le hicieron a Jesús. Si es más grande, tú tienes la razón. Pero si tú te sientas como líder, yo le dije a alguien el jueves: platica con la almohada y saca la conclusión. Y ese hermano que se te pone, que tú consideras que es incómodo o incómoda, a la que no mucho, como decimos nosotros, es que yo no la topo. No sé qué quiere decir eso. Es que yo no la aguanto. Es que para mí es difícil. ¿Sabe qué dice el Señor? Si yo te he perdonado a ti, perdónala. Conjuguemos el verbo. Yo tengo que soportarte. Por mí lo está diciendo sí. Tú tienes que soportarme. Él tiene que soportar. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que soportarnos. Ellos tienen que soportarnos. ¿Es agradable vivir con usted? Cuando nosotros seguimos al pie de la letra el versículo, porque me encanta Efesios.
Recuerden, los primeros 3 capítulos de Efesios habla de las bendiciones espirituales que el Señor ha dado a la iglesia. Oh, qué bendición escuchar que somos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo, que hemos sido adoptados, que hemos sido incluidos a la familia de Dios, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Qué precioso es saber eso, ¿verdad, iglesia? Es hermoso saber eso. Ah, bueno, pero ahora dice el Señor, todo eso que yo hice por ti, ahora tú eres una nueva criatura, eres una nueva especie en creación. Tienes que vivir conforme al llamado y a la vocación con que fuiste llamado. Entonces, en otras palabras, no puede haber un hermano que ha sido ofendido y que no pueda perdonar. Y eso no excluye a nadie. Eso aplica para toda la iglesia. ¿Hay iglesia aquí en este lugar? Tenemos que tolerar, tenemos que corregir, porque hay unas personas que tienen mucha inseguridad. Hay unas personas que son frágiles. ¿Qué significa la palabra frágiles espiritualmente hablando? Si usted va al Dollar Tree, compra vasos, cuando usted les pasa el paste, le hace ¡plac! Se quebraron. Una persona que cuando a lo mejor se te han acercado, y a mí me han contado, fíjese que esta persona se le acercó a tal persona y lo que le dijo le dañó el corazón. Y esa persona no viene muy seguido. Y ese momento esa persona decidió venir a la casa del Señor para celebrar a Cristo. Y se le acercó una persona y le dañó el corazón. Mira el cierre que hizo. ¿Cuál es la recomendación para los hijos de Dios? Soportarnos, ayudarlos en nuestras debilidades, aprender a convivir con ellos. Déjeme decirle algo. Y si usted tiene puesto en su carro lo que yo le voy a decir ahorita con disimulo, usted lo va a quitar. Porque hay unos stickers que dice, entre más conozco a la gente, más amo a mi perro. Así que cuando salga, sale del parqueo, va al de enfrente y se lo quita. Porque un creyente, dice la palabra de Dios, que debemos soportarlos los unos a los otros. Punto número 2. Para soportarlos los unos a los otros, usted necesita una iglesia. Porque no hay ovejas solas, sin rebaño. ¿Se da cuenta que necesitamos una iglesia? ¿Se da cuenta que ustedes me necesitan a mí para que aprendan a soportarme? Y yo me doy cuenta que el Señor me manda a estar en una iglesia para aprender a soportarnos a usted. ¿Estamos entendiendo esa parte, iglesia? Porque muchas veces hay inmadurez espiritual. Poneme Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vayan todos, por favor, a Gálatas 6, 1 y 2, un libro antes. Eso ya lo vimos. Hermanos, Gálatas 6, 1 y 2. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Póngale, soportarlo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2 dice, soportar, que es lo mismo que quiere decir sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de... ¿Se da cuenta qué es lo que significa ser creyente? Tú no eres creyente porque estás en una denominación evangélica o de la cual tú quieras.
Tú eres creyente porque nos parecemos cada día más a Cristo. Hogares, ¿cómo están esos matrimonios? Se soportan. Se ayudan unos con otros. Se perdonan. Podemos decir que somos un matrimonio donde hay perdón. Porque el final de esto me encanta. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Han cometido una falta contra ti. Han hablado de ti. Eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir haciendo eso para que entre más pecado, más perdón, entre más pecado, más gracia, no. Pero sí lo que quiere decir que como iglesia nosotros tenemos que hacer la diferencia, y la diferencia para poder ser unidos, me pasas la otra, hermana Mari, para poder ser unidos es que necesitamos estas herramientas que ya nos fueron dadas por parte del Espíritu de Dios. Para guardar la unidad y soportarlo necesitamos humildad. Un orgulloso difícilmente, porque va a creer que es sufrido. Necesitamos tener humildad, y esa humildad la da el Señor. Ya vamos a ver ese versículo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Hermano, necesitamos mansedumbre. ¿Es usted de los que se molesta así? ¿Tiene usted dominio propio o habla las cosas y después dice, ni modo, ya la dije? ¿Cuál es la otra parte, iglesia? Paciencia. ¿O es usted partícipe de esa frase que le acabo de decir, que entre más conozco a las personas, más amo a mi perro? ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos para poder tener unidad y soportarlo los unos a los otros? Humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Y qué más? Primera de Juan 4:20. ¿Alguien que me ayude, por favor? Vamos todos a la palabra de Dios. A mí me gusta el libro de Juan porque Juancito es directo. Primera de Juan 4:20 dice de la siguiente manera. Si alguno dice, Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha? Primera de Juan 2:9, que dice Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9, 11. Entonces le digo, Primera de Juan 2:9. Dice, el que dice, ¿estamos todos ahí, iglesia? El que dice que está en luz, ¿se acuerda? Somos rescatados de las tinieblas a la luz admirable. El que dice que está en luz, y yo soy creyente, ok, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué importante es, ¿verdad? Cuando salgamos de aquí, vaya conjugando el verbo. Yo busco soportadores, porque muchas veces me convierto o me comporto insoportable. Y eso, ¿sabe a dónde se moldea el creyente? En el discipulado. ¿Sabe dónde se moldea? Congregándose, teniendo una iglesia, porque cada uno de nosotros lo sostenemos.
Si usted ha leído, y se me olvidó pedirle esa copia a Washington antes del servicio, si usted ha leído los puntos o el compromiso de membresía de la Iglesia Bíblica Gracia sobre Gracia, sabe lo que dice, guardando, gracias Washington, guardando, ahorita se lo leo, gracias mi hermano. Me comprometo a mantener la unidad de mi iglesia como un vínculo de paz, amando a mis hermanos y no permitiendo la murmuración y la crítica. Sea usted iglesia. Yo quiero estar en una iglesia donde me digan qué es lo que Dios demanda de mí. No donde me hablen lo que yo quiero escuchar, porque muchas veces buscamos una iglesia porque está cerca de la casa, buscamos una iglesia porque tiene un buen grupo de alabanza con aparatos o instrumentos, buscamos una iglesia donde te digan, tú puedes ser un campeón. Sigue creciendo, sigue dando, sigue sembrando, sigue diezmando, porque el Señor te va a prosperar. Yo no quiero esa iglesia. Yo quiero una iglesia donde me diga, tú eres un pecador y necesitas a un Cristo restaurador y gran Salvador. Yo quiero escuchar que a mí me digan, hermano, busca la santidad todos los días, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero una iglesia donde se hable del pecado, pero también se hable que hay restauración, perdón y salvación en Cristo Jesús. Yo quiero una iglesia donde los hermanos podamos orar todos juntos. Yo quiero una iglesia donde me encomienden a ustedes, como me contó mi hermana, mi esposa ayer, mi hermana esposa. En la reunión que tuvieron, fíjate que oraron por ti. Y yo todavía le dije, decime quién no oró por mí. Porque escúcheme, el mejor regalo, vuélvame a ver, el mejor regalo que un creyente puede hacer por otro creyente o por otra persona es soportarlo los unos con los otros. Es buscar la paz. Pásamela, por favor. Solícitos, ahí va a encontrar una palabra que dice solícitos. ¿Y qué significa la palabra solícitos? Buscar la unidad, ¿cómo? Con urgencia. ¿Qué otra cosa quiere decir? Estar dispuestos. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Empeñándonos. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Esforzándonos. Los hemos esforzado últimamente. Estamos en el mes de diciembre.
Y hay una frase que dice, noche de paz, noche de amor, ¿se acuerda? Se canta ese corito, esa alabanza, qué sé yo. Yo deseo para usted no solo esa noche de paz y noche de amor, sino que deseo todos los días que nos toca por vivir, que tú tengas una noche de paz y una noche de amor. Una persona me dijo una vez, ay pastor, a mis 50 años he tenido 50 navidades, pero pocas noches buenas. ¿Hay paz en tu casa? Nos esforzamos por tener la paz. Miren cómo dice ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ya el Espíritu en nosotros nos ha dado las herramientas para que podamos cultivar o trabajar por la paz, o construyendo la paz, o manteniendo la paz. La paz, ¿quién quiere paz en nuestros hogares, iglesia? Qué difícil es vivir en un lugar en el cual nos sentimos sin paz. Por eso el Señor los pide, si ustedes dicen que son lo que yo digo que son, nosotros podemos vivir ahora como Dios dice que viven los hijos de Dios antes de ser llevados a la gloria. ¿Cree usted que lo podemos lograr, hermanos? Claro que sí lo podemos lograr. Trabajando por la paz, construyendo la paz, manteniendo la paz. Paz en los matrimonios, paz en los hogares. Y una de las palabras que el Señor dijo en las bienaventuranzas o dijo, bienaventurados los pacificadores. Pásamelo, por favor. Hemos estado viendo un pasaje de hace muchos ratos que dice que es el Salmo 133.1. ¿Y sabe qué dice el Salmo 133.1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos y en armonía. ¿Podría usted decirle a alguien, te invito a que vayamos donde yo me congrego, ahí en ese lugar, fíjese que los hermanos vivimos en armonía? ¿Podría usted decirle a otra persona, fíjese que desde que yo me congrego ahí en Gracia sobre Gracia, yo he aprendido a amar más al Señor? Yo he aprendido a conocer más el plan que el Señor tiene para mí, el plan que Él lo hizo desde antes de la fundación del universo y lo sigue haciendo hasta que me llegue en gloria. Usted puede decir, ahí en ese lugar donde yo me congrego, he crecido espiritualmente en el 2025 y espero seguir creciendo en el 2026. Pero por favor no diga como alguien me dijo una vez, a mí me gusta ir porque no hablan de dinero. Wrong way. A mí me gusta ir porque es bien cerquita de la casa. Esa no es una buena manera o una buena invitación para hablar del lugar donde usted se congrega. Gálatas 5:22 dice de la siguiente manera. Estoy en traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios y ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, escúcheme, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Alguien dice amén a eso? Así que en gracia sobre gracia, el deseo del Señor para gracia sobre gracia es que nosotros nos soportemos, es que nosotros vivamos en unidad, es que nosotros aprendamos a llevar las cargas de uno con otros. Amén, iglesia. No los veo muy convencidos, pero bien. Voy otra vez a Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿en cómo, hermanos? En un vínculo de paz. Pasámelo, por favor, iglesia. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos? Filipenses 2, 3, 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Y muerte de cruz. Punto número 3, y vamos a ir terminando ahí. Llamados a compartir la misma esperanza. Efesios 4, del 2 al 6. Se lo leo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, escuche, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Si nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, si nosotros tenemos el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de todos los creyentes, si nosotros tenemos el mismo bautizo, y no está hablando aquí el del bautismo por inmersión de agua, sino que el bautismo cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo cuando creímos. Pero también déjeme decirle algo, solo hay un solo bautismo, el del creyente. Si nosotros tenemos todo eso que el Señor ya lo dio y el Señor hizo por nosotros, dígame por qué tenemos que ser diferentes los unos con los otros si tenemos la misma fe, si tenemos el mismo Espíritu, si tenemos el mismo Señor, si tenemos el mismo Dios, si tenemos el mismo bautizo. No podemos ser diferentes, porque todos tenemos la misma meta, todos tenemos la misma esperanza, todos hemos nacido de nuevo. Y la forma como la iglesia debe de verse es soportándonos los unos con los otros, es ser una iglesia unida. ¿Entendemos eso, iglesia? Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y terminando, veamos Tito capítulo 2, versículo 13, que dice de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Alguien tiene esa esperanza? La iglesia debe estar basada en esa esperanza. Hermanos, qué bonito vivir en la tierra. Es bonito, pero esto va a desaparecer. Su esperanza no está en la tierra. Su esperanza está en el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo, que lo llevará en gloria, que lo llevará a la gloria y que viviremos por siempre y para siempre por Él. Esa tiene que ser la esperanza suya para el 2025 y para los tiempos que viene que el Señor los va a dar. Amén, iglesia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Póngase en pie, vamos a celebrar también la cena del Señor después de darle gracias. Oh Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado las herramientas para nosotros poder ser una iglesia
como tú las has descrito, Señor, en esta carta a los Efesios. Una iglesia en amor, una iglesia con humildad, una iglesia, Señor, soportándolos los unos con los otros, una iglesia llena de mansedumbre, una iglesia, Señor, en el cual nos sostenemos los unos para los otros. Oh, gracias, Señor, por darnos esa iglesia. Gracias, Señor, por darnos ese lugar. Y gracias, Señor, por darnos hermanos en el cual podemos confiar, en el cual recibimos oraciones, Señor, para sostenerlos los unos a los otros. Oh, Padre, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones y que la pongamos en práctica. Oh, Padre, que no haya ninguna diferencia acá entre nosotros, Señor. Y si la hay, ayúdanos a como hermanos a soportarlos y a llevar las cargas los unos con los otros. Ahora, Señor, queremos celebrar todos juntos como tu cuerpo, ese gran triunfo en esa cruz, Señor, conmemorando que tu cuerpo fue partido, Señor, que tu cuerpo fue traspasado y que tu sangre fue derramada, Señor, para el perdón de los pecados. Queremos recordar, Señor, por medio de esta cena, en que tú reinas y vienes pronto por nosotros. En Jesús oramos.